Si te gustan las historias intensas, llenas de giros y sentimientos crudos, estás en el lugar correcto. Suscríbete ahora al canal y recibe más historias de amor, traición y secretos que mantendrán tu atención de principio a fin. En cada episodio, te sorprenderán finales inesperados y momentos que despertarán tus emociones. No te pierdas ninguna de estas historias hechas para ti. El sonido de la llave girando en la puerta resonó en el silencio de la casa, pero allí todo parecía diferente. Después de días de viaje de negocios, lo que debería haber sido un momento de alivio, de regreso a casa, se llenó de una tensión imposible de ignorar. Los últimos días habían sido un infierno. Entre reuniones y largas jornadas de trabajo, el pensamiento de ella nunca abandonó mi mente. Pero no como debería. Ella, que era mi refugio seguro, se había convertido en la causa de mi insomnio, de mi ira contenida y del asco que intentaba, sin éxito, disimular. Al entrar, el familiar olor de la cena casi me hizo olvidar el peso que llevaba en el pecho, pero pronto la realidad volvió con fuerza. Ella vino hacia mí, con esa sonrisa que antes me alegraba el corazón, pero que ahora parecía una máscara. Su toque, un gesto que alguna vez fue reconfortante, ahora quemaba. Ella estiró sus brazos, tratando de envolverme en ese abrazo que una vez tanto deseé. Pero algo dentro de mí se rompió. Sabía demasiado. Ya no podía fingir. Ya no podía fingir. Abracé el silencio. Fui rápido. La aparté, el gesto seco, sin emoción. Y llegaron las palabras, afiladas como cuchillas: sé que me estás engañando. Quiero el divorcio. Ahora. Su rostro, que siempre había sido desconocido para mí, por un segundo reveló sorpresa, luego miedo. Intentó hablar, las palabras estaban confusas, pero todo lo que pudiera decir en ese momento era irrelevante. No me importaba lo que ella tuviera que decir. Nada cambiaría lo que descubrí. Los mensajes, las llamadas rápidas y las miradas ocultas. Observé todo, cada detalle, fingiendo no darme cuenta. Las sonrisas falsas, las excusas mal ensayadas, las cenas, con amigos. El rompecabezas estaba completo en mi mente. No necesitaba nada más. Ahora solo necesitaba una cosa: acabar con esto de una vez por todas. Puedo explicarlo, su voz salió en un tono desesperado. Pero para mí no había ninguna explicación que pudiera borrar la traición. ¿Cómo podría alguien justificar una puñalada por la espalda? ¿Cómo se atreve a pedir perdón después de destruir todo lo que construimos? Todavía recuerdo el día que la conocí. La sensación de encontrar a alguien que pensé que era la persona adecuada. Hice todo por ella. Cada segundo, cada elección, siempre pensando en ella. Y ahora todo era una farsa. Una mentira bien contada, guardada por sombras y secretos que pensó que nunca saldrían a la luz. Pero lo que ella no sabía era que yo lo sabía desde hacía algún tiempo. Solo estaba esperando el momento adecuado para exponer lo que me esperaba. La casa que construimos juntos, los momentos que compartimos, ahora todo parecía una farsa. La cena que preparó con amor, con la esperanza de complacerme a mi regreso, solo hizo que se me revolviera el estómago. ¿Cómo podía actuar como si no pasara nada? ¿Creía que yo era un idiota, cegado por la rutina y el cansancio? La traición, para ella, probablemente era un juego. Para mí fue el final de todo. Ella dejó de hablar por un segundo. Tal vez esperaba que yo retrocediera. Que mi mirada de odio se disipe y pueda reconsiderar lo que acababa de decir. Pero no. Estaba decidido. Fue el final. Sabía que no había vuelta atrás. Pero lo que ella no sabe, es que yo sé quién es él. Esto es lo que más me destruye. No solo el hecho de que fue traicionado, sino Oms fue responsable de esto. No era un extraño cualquiera. No fue un extraño el que se cruzó en su camino por casualidad. Era alguien en quien confiaba. Alguien que lleva años a mi lado. Alguien que compartió momentos de nuestras vidas como si fueran parte de ella. La traición no vino solo de ella. También vino de él. Mi mejor amigo. El hombre al que consideraba un hermano. Y ahora, cada gesto, cada palabra de consuelo que me ofreció mientras me desahogaba de mis problemas con ella tenía sentido. Cada vez me animaba a tener más paciencia,
a dedicarle más tiempo a nuestro matrimonio, todo era parte de su plan, mientras él, a mis espaldas, me robaba lo más preciado que tenía. La verdad estaba ahí, cruda e insoportable. ¿Podría fingir que no lo sabía? ¿Podría seguir adelante y tratar de salvar lo que quedaba de nuestro matrimonio? No. No quedaba nada que salvar. No después de eso. Ahora, mientras me mira con esa desesperación en su rostro, tratando desesperadamente de encontrar palabras para hacerme reconsiderar, una cosa está clara, todo termina aquí. Pero esto es solo el comienzo. Aún no he decidido cómo terminará esta historia. Pero una cosa es segura, ni ella ni él se saldrán con la suya. El cielo sobre la casa estaba teñido de naranja y rojo mientras el sol se escondía detrás de las montañas distantes. La casa era grande, espaciosa, con paredes de cristal que reflejaban el calor del desierto. Daniel estacionó el auto en el camino de entrada y por un momento se quedó allí, dentro del vehículo, mirando la casa que una vez había sido su refugio. Todo parecía en orden. Clara, su esposa, siempre se encargó de que cada detalle de la casa estuviera impecable. El césped estaba perfectamente cortado y las luces del porche estaban encendidas, creando una atmósfera cálida y acogedora. Pero, por dentro, Daniel sentía un vacío que no encajaba con aquella escena pacífica y familiar. Había pasado los últimos años inmerso en el trabajo, viajando constantemente a distintos puntos del país. Clara entendía sus ausencias, o al menos eso pensaba. Al principio creyó que el tiempo alejado solo fortalecería el matrimonio, que el reencuentro después de cada viaje sería suficiente para reavivar la llama que, de alguna manera, parecía apagarse lentamente. Pero con cada regreso, algo era diferente. Pequeños cambios, detalles que había aprendido a ignorar hasta ahora. Clara siempre ha sido una mujer independiente. Cuando se conocieron, fue su confianza en sí misma y su ligereza lo que atrajo a Daniel. Era carismática, el tipo de persona que conquistaba cualquier ambiente con una simple sonrisa. La casa en la que vivían era una representación de lo que Clara siempre quiso, una vida estable, cómoda, con espacio para crear sus propias reglas. Era una anfitriona impecable, sabía entretener a amigos y familiares, siempre involucrada en eventos sociales, fiestas benéficas y cualquier otra cosa que la mantuviera ocupada. Pero últimamente Daniel notó cierta distancia. No de ella, sino entre ellos. Las conversaciones que antes duraban horas ahora eran poco más que intercambios superficiales sobre la vida cotidiana. Entró en la casa y sus pasos resonaron en el suelo de madera pulida. El aroma de la comida casera llenó la habitación y, por un momento, casi sintió una calidez familiar. Clara estaba en la cocina, moviéndose con esa gracia que siempre lo había encantado. Su cabello recogido en un moño, un vestido sencillo que resaltaba su belleza natural. Ella sonrió al verlo y, por un segundo, Daniel casi quiso creer que todo estaba bien. Pero era solo una fachada, una representación de en que se había convertido su matrimonio. «Llegaste temprano», dijo Clara, su voz suave, mientras caminaba hacia él. Ella lo besó ligeramente en la mejilla, un gesto automático, sin la pasión que alguna vez compartió con él. «Preparé tu plato favorito». Daniel no respondió de inmediato. Su mente estaba nublada por pensamientos que todavía no estaba seguro de cómo organizar. Se quitó la chaqueta y la arrojó sobre el sofá antes de sentarse a la mesa. Clara, siempre cuidadosa, colocó los platos a la perfección, la cena estuvo dispuesta de forma que parecía una escena sacada de una revista de decoración. Pero para Daniel, lo que alguna vez fue un momento de placer ahora parecía vacío. Él observó cada movimiento de ella, cada palabra que salía de su boca. Se sentía desconectado, como si viviera en un mundo paralelo. Habló del día, de los compromisos que tenía, de los amigos que había conocido. Nada que realmente le importara escuchar en ese momento. Apenas prestaba atención a las palabras, estaba demasiado ocupado tratando de encontrar algo, cualquier señal de que ella seguía siendo la misma mujer de la que se había enamorado. Clara siempre ha sido muy discreta. Si algo andaba mal, nunca lo dejaría ver. Su capacidad para mantener una fachada impecable era algo que Daniel había admirado en el pasado. Ahora, sin embargo, parecía un obstáculo más entre ellos. Ya no podía descifrarlo y eso lo atormentaba. Antes, solo una mirada le bastaba para saber lo que ella sentía.
Ahora todo era un misterio. Mientras cenaban, Daniel sintió la necesidad de decir algo. Preguntó qué le molestaba, pero las palabras simplemente no le salían. Había algo más profundo allí, algo que todavía no estaba preparado para afrontar. Quizás, en el fondo, todavía estaba intentando evitar el enfrentamiento que inevitablemente se produciría. La cena transcurrió en silencio, excepto por los sonidos metálicos de los cubiertos tocando los platos. «Pareces distante, ¿está todo bien?», preguntó Clara, tratando de sonar casual, pero había una nota de preocupación en su voz. Daniel la miró, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Él la observó durante un largo momento antes de responder, pero al final, simplemente sacudió la cabeza y miró hacia otro lado. No era el momento. Aún no. Necesitaba más tiempo. Necesitaba procesar todo antes de hablar. Quería confrontarla, quería respuestas, pero no aquí, no ahora. Aún quedaban muchas cosas por decir, muchos sentimientos por resolver. Después de cenar, Clara se dirigió a su dormitorio, mientras Daniel permanecía en la sala. Miró alrededor de la casa, observando cada rincón, cada mueble que habían elegido juntos. Era curioso cómo los objetos que antes traían consuelo ahora parecían vacíos de significado. Se sentía como un extraño en su propia casa. A medida que avanzaba la noche, Daniel subió a su habitación. Clara ya estaba acostada, leyendo un libro, y él se acostó a su lado, pero el abismo entre ellos nunca pareció tan grande. Apagó la luz sin decir nada y la habitación quedó sumida en la oscuridad. Daniel miró hacia el techo, con el corazón apesadumbrado, sabiendo que lo que vendría cambiaría todo para siempre. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero se acercaba el momento de afrontar la verdad y nada podía detener lo que estaba por suceder. En los días siguientes, Daniel intentó perderse en el trabajo, utilizando sus tareas como distracción. Regresó tarde a casa, después de interminables reuniones, pero el vacío que sentía no desapareció. Clara continuó con su rutina como si nada hubiera cambiado, como si ese abismo invisible entre ellos fuera parte de su matrimonio, algo que podía ignorarse o disimularse con sonrisas y gestos automáticos. Daniel comenzó a observarla más de cerca, analizando cada detalle con una precisión que no había tenido antes. Había pequeñas señales de que algo andaba mal y que antes había ignorado. La forma en que Clara pasaba más tiempo al teléfono, siempre con la excusa de que era algo trivial. La forma en que se vestía más de lo habitual, incluso para eventos sociales a los que asistía sola. Ahora veía todo esto con otros ojos, pero aún no estaba listo para confrontarla. Una tarde, al llegar a casa más temprano de lo habitual, Daniel encontró a Clara sentada en el porche, perdida en sus pensamientos. Ella parecía distraída y no notó su presencia de inmediato. Al acercarse, notó que ella tenía su teléfono en sus manos, mirando la pantalla de una manera que nunca antes había visto. Sus dedos se deslizaron por la pantalla y una pequeña sonrisa apareció en sus labios, una sonrisa que no era para él. Dudó por un segundo, tratando de decidir si debía confrontarla en ese mismo momento. Pero el miedo a lo que vendría después lo detuvo. Clara rápidamente guardó su teléfono cuando se dio cuenta de que estaba allí, la sonrisa desapareció de su rostro como si nunca hubiera estado allí. «Llegaste temprano», comentó ella, sin poder ocultar el tono de sorpresa en su voz. «Las reuniones terminaron antes de lo previsto», respondió él, sin apartar la mirada de ella. Había una tensión creciente entre ellos, algo que flotaba en el aire y era palpable. Daniel sabía que la verdad estaba cerca de ser revelada, pero todavía no estaba seguro de cómo ni cuándo sucedería. Ya no podía fingir que todo era normal, pero algo dentro de él lo estaba frenando. Tal vez fue el miedo a la confrontación, a lo que perdería cuando finalmente tirara todas sus cartas sobre la mesa. En los días siguientes, Daniel se volvió aún más atento. Comenzó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. Un mensaje que Clara borró rápidamente cuando se acercó. Llamadas que ella respondía lejos de él. Excusas para salir temprano de casa o regresar más tarde. Cada una de estas pequeñas acciones lo consumía por dentro, le hacía cuestionar todo lo que sabía sobre su matrimonio. Y entonces llegó el fin de semana. Clara dijo que iba a encontrarse con unos amigos para un almuerzo informal, pero Daniel sabía que eso era solo otra mentira más entre muchas otras.
Decidió seguir sus instintos y la siguió. Condujo por las conocidas calles de la ciudad, manteniendo siempre la distancia de seguridad, hasta que finalmente la vio aparcar el coche frente a un discreto hotel. Su corazón se aceleró en su pecho mientras veía a Clara salir del auto. Miró a su alrededor, con la misma cautela que él esperaba, y rápidamente entró en el vestíbulo. Daniel permaneció en el coche, con la sangre palpitando en sus sienes. Cada célula de su cuerpo le gritaba que confrontara la verdad, pero no podía moverse. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Esperó unos minutos antes de salir del auto, con las manos sudando y el corazón latiéndole fuera de control. Entró al hotel y se acercó a la recepción. Una breve mirada fue suficiente para convencer al asistente de que tenía prisa. «Necesito una habitación», dijo Daniel, con la voz ronca por el nerviosismo. El encargado entregó la llave sin hacer muchas preguntas. Daniel subió las escaleras y sus pasos resonaron en el pasillo vacío. Se detuvo frente a la puerta de la habitación en la que Clara había entrado, todo su cuerpo temblaba. Sabía que no había vuelta atrás. Puso su mano en el pomo de la puerta y lo giró lentamente. La puerta se abrió con un suave crujido, revelando la escena que temía pero esperaba. Allí estaba Clara, de pie, con el cuerpo desnudo envuelto en sábanas blancas. Junto a ella, en la cama, también estaba un hombre semidesnudo. El aire pareció congelarse alrededor de Daniel y, por un momento, no pudo procesar lo que vio. El mundo que lo rodeaba desapareció y todo lo que quedó fue la traición desnuda ante sus ojos. Clara dejó escapar un pequeño grito al verlo, sus manos rápidamente tiraron de la sábana para cubrir su cuerpo. El hombre a su lado se giró, confundido y sorprendido, pero Daniel no podía mirarlo directamente. Su visión era borrosa, su mente un torbellino de ira, dolor e incredulidad. «Daniel, yo puedo explicarlo», tartamudeó Clara, con los ojos llenos de pánico. Pero no quería escuchar explicaciones. Todo estaba allí, completamente abierto ante él. No había justificación, no había palabras que pudieran aliviar el dolor que sentía. Cerró la puerta con un fuerte clic, conteniendo la respiración por un momento mientras el peso de la traición caía sobre él con fuerza abrumadora. Daniel no dijo nada. Él simplemente se dio vuelta y se fue. Su mundo se había derrumbado allí, en esa habitación de hotel. Pero sabía que la traición de Clara no era el único golpe que le esperaba. Había algo más, algo que todavía estaba oculto. Y no le llevaría mucho tiempo descubrir qué era. Daniel condujo durante horas sin un destino claro. La imagen de Clara y su amante seguía ardiendo en su mente. El dolor era casi físico, apretando su pecho de una manera que nunca antes había sentido. Como si cada latido de tu corazón fuera un recordatorio de la traición. Detuvo el coche en una carretera desierta, apoyó la cabeza en el volante e intentó respirar profundamente, pero parecía que le faltaba el aire. La confianza que tenía en Clara, en su matrimonio, en todo lo que había construido, se desmoronó en segundos. Pero la traición no fue el final. Sabía que había algo más, algo que había sentido pero que aún no había afrontado del todo. Y la respuesta estaba más cerca de lo que quería admitir. Decidió que no podía huir para siempre. Arrancó el coche y se dirigió a casa. La tensión le acompañó en cada kilómetro que recorrió. Sabía que necesitaría enfrentarla, necesitaría escuchar lo que Clara tenía que decir, incluso si ya no quería sus justificaciones. Había algo dentro de él que lo empujaba a regresar a casa, algo que lo obligaba a enfrentar algo más que la traición. Cuando por fin aparcó frente a su casa, el silencio de la noche pareció pesar más de lo habitual. Entró y la habitación quedó sumergida en una penumbra casi reconfortante. Sabía que Clara estaba allí, esperándolo. El aire parecía cargado, denso, como si la casa, que alguna vez fue un lugar de paz, ahora estuviera impregnada del veneno de la traición. Subió las escaleras lentamente, su corazón latía al ritmo de sus pasos, hasta llegar a la puerta del dormitorio. Clara estaba sentada en la cama, abrazada a sus piernas como una niña perdida. Sus ojos rojos e hinchados indicaban que había pasado las últimas horas llorando, pero Daniel no se conmovió. Ella levantó lentamente la cabeza cuando escuchó sus pasos, pero no dijo nada. El silencio entre ellos era como un muro insuperable. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz ronca.
Se cruzó de brazos y se detuvo en medio de la habitación. No quería acercarse ni sentarse. Cada mueble que había allí contenía un recuerdo de ellos, y todos esos recuerdos ahora parecían empañados, contaminados por lo que descubrió. No hay nada más que decir, Clara, respondió Daniel, con firmeza. Vi todo. Ella cerró los ojos, como si el dolor de sus palabras fuera físico. Pero, contrariamente a lo que él esperaba, Clara no intentó justificarse de inmediato. Parecía desmoronarse, perdida en su propio error. Lo siento, murmuró, casi imperceptiblemente. Yo no quería que fuera así. No sé cómo llegaron las cosas a este punto. Daniel resopló, sin creer esas palabras. ¿Qué quería que él dijera? ¿Quién perdonaría? ¿Hacer como si no pasara nada? Me traicionaste, Clara, sus palabras fueron duras, frías. Traicionó lo que construimos. Y peor aún, se lo hiciste a alguien a quien consideraba mi amigo. No hay excusa para eso. El silencio volvió a reinar entre ellos, pero esta vez pareció más agudo, interponiéndose entre ambos. Clara miró al suelo, intentando reunir fuerzas para decir lo que necesitaba. Sé que cometí un error. Sé que nada de lo que diga cambiará esto, pero necesitas escuchar la verdad, toda la verdad. Respiró hondo, sus manos temblaban levemente. No se trata solo de él y yo. Es mucho más que eso. Daniel frunció el ceño y se cruzó de brazos con más fuerza. La ira todavía burbujeaba bajo la superficie, pero algo en la voz de Clara lo puso alerta. ¿De qué estás hablando?, preguntó, con la voz llena de sospecha. ¿Qué más puede haber? Ya lo has destruido todo. Ella levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Pero esta vez había algo más allí, un miedo genuino, como si lo que se avecinaba fuera aún más devastador que la traición misma. No fue solo un caso, Daniel. Dijo con la voz entrecortada. Me enamoré. Y no fue de un extraño. Sacudió la cabeza con incredulidad. Sus palabras no tenían sentido. Él ya sabía que ella lo había engañado, ya sabía con quién, entonces, ¿por qué estas palabras sonaron como una nueva traición? Me enamoré de, dudó, con la garganta apretada como si las palabras fueran imposibles de pronunciar. Para tu mejor amigo. Daniel se quedó helado. El mundo a su alrededor pareció detenerse en ese instante. Había imaginado muchas cosas, pero esta confesión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Tu mejor amigo. La persona en la que confiaba más que en nadie. Los recuerdos de todas las veces que estuvieron juntos, riendo, hablando, compartiendo momentos de la vida, ahora parecían distorsionados, manchados por esta nueva realidad. ¿Cómo pudiste? Su voz era débil, casi un susurro. Clara tragó, su respiración era rápida y desigual. Sabía que este era el punto sin retorno. Nada de lo que ella dijera ahora podría aliviar el golpe que acababa de recibir. No lo sé, murmuró con los ojos llenos de lágrimas. Fue poco a poco. Él siempre estuvo ahí, siempre apoyándome cuando tú no estabas. Me sentí sola, y él estaba allí. Y de alguna manera, se convirtió en más que un amigo. La confesión fue como un cuchillo que penetraba más profundamente con cada palabra. Daniel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No fue solo una traición física, fue una traición emocional. Su mejor amigo le había robado algo más que momentos, había robado el corazón de su esposa. No quería que eso sucediera, Daniel, continuó Clara, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Me perdí. Me dejé llevar. Pero nunca quise que las cosas llegaran a esto. Nunca quise que te enteraras de esta manera. Daniel no pudo procesarlo todo. La ira, el dolor, la confusión, todo se mezcló en un torbellino de emociones. Quería gritar, quería explotar, pero al mismo tiempo se sentía paralizado. No había palabras que pudieran expresar lo que sentía en ese momento. El hombre en quien confiaba, la persona con quien compartía sus secretos, sus miedos, era ahora responsable de su mayor dolor. Clara se levantó lentamente, acercándose a él con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperlo por completo. Lo siento mucho, susurró, sus ojos rogando por algo,
tal vez un perdón que sabía que no llegaría. Daniel dio un paso atrás, negándose a permitirle acercarse más. Su mente estaba sumida en el caos, pero una cosa era segura, no podía quedarse más aquí. No en ese momento. Necesitaba salir, necesitaba aire, necesitaba alejarse antes de que la ira se apoderara de todo. No quiero oírlo más, dijo, con voz firme pero con un toque de cansancio. Ahora no. Después de todo, no. Se giró y salió de la habitación, dejando a Clara sola, sus palabras todavía resonaban en su mente. La confesión de que se había enamorado de su mejor amigo fue un golpe más profundo de lo que jamás podría imaginar. Y ahora necesitaba decidir qué hacer con este dolor. Daniel bajó apresuradamente las escaleras, con sus pensamientos acelerados. Cada paso parecía un eco de la traición que acababa de digerir. No bastaba con que Clara lo traicionara, fue con su mejor amiga. El peso de esta verdad apretó su pecho como si el aire a su alrededor fuera enrarecido. Abrió la puerta principal y el frío viento de la noche le golpeó la cara, pero no hizo nada para calmar la tormenta en su interior. Necesitaba espacio, tiempo. Nada tenía sentido. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Cómo no lo vio? Pensó en todos los momentos que estuvieron juntos, él, Clara y el hombre al que siempre consideró un hermano. Las bromas, las conversaciones, las confidencias. Ahora, todo parecía mentira. Cada gesto, cada palabra intercambiada, todo quedó contaminado por esta brutal revelación. Daniel sintió que se estaba volviendo loco. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? Se alejó de la casa, sin un destino claro. Quería alejarse, poner la mayor distancia posible entre él y la realidad que lo aplastaba. Pero el vacío lo perseguía allá donde iba. Los recuerdos martillearon su mente una y otra vez. Recordó todas las veces que confió en ese amigo, las veces que lo apoyó en los momentos difíciles. ¿Y ahora? Ahora había destruido la confianza de una manera que nunca podría repararse. Detuvo el auto al costado de una carretera desierta, el silencio a su alrededor contrastaba con el caos en su mente. La ira hervía bajo la superficie, mezclada con dolor e incredulidad. ¿Cómo pudo Clara hacer esto? ¿Y cuánto tiempo llevaba pasando esto? Eran preguntas que sabía que necesitaba hacer, pero al mismo tiempo temía las respuestas. El teléfono de Daniel vibró en su bolsillo. Lo tomó a medias, al ver que era un mensaje de Clara. La pantalla iluminada pareció burlarse de él. No quería leerlo, pero no pudo evitarlo. Abrió el mensaje y, como esperaba, fue un intento desesperado de explicación. Pero no hubo suficientes excusas para aliviar el dolor que sentía. Arrojó el teléfono sobre el asiento del pasajero y se quedó allí, respirando profundamente, tratando de encontrar algún tipo de control sobre sus emociones. En el fondo, sabía que también necesitaba enfrentar el otro lado de esta traición. No pudo evitar encontrarse con su ex amigo. Había preguntas que solo él podía responder. Daniel no sabía qué diría ni cómo reaccionaría, pero sabía que esta confrontación era inevitable. Su traición había destruido la vida que conocía y no podía dejarla pasar. Después de horas de viaje, Daniel tomó una decisión. Ya no correría más. Arrancó de nuevo el coche y se dirigió hacia la casa de su amigo. La ira todavía ardía dentro de él, pero ahora había una fría determinación. Necesitaba enfrentarse a este hombre, necesitaba escuchar la verdad de su boca, incluso si eso lo destruyera por completo. Cuando llegó a la casa, el lugar estaba en silencio, con las luces apagadas. Daniel estacionó y se quedó en el auto por un momento, tratando de tomar fuerzas para lo que estaba a punto de hacer. Salió del vehículo y caminó lentamente hacia la puerta principal. Cada paso era un recordatorio de la traición, de todo lo que le habían quitado. Llamó a la puerta y el sonido seco resonó en la noche. El tiempo pareció pasar lentamente mientras esperaba, su corazón latía incontrolablemente. Cuando finalmente se abrió la puerta, allí estaba él. El hombre lo consideraba su hermano, mirándolo con expresión de sorpresa y, tal vez, de culpa. Daniel, comenzó, vacilante. Daniel entró sin ser invitado, con los ojos fijos en el hombre que tenía delante. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada, un pesado silencio llenó el espacio entre ellos.
La atmósfera se sentía cargada, como si cualquier palabra pudiera provocar una explosión. Lo sé todo, dijo Daniel rompiendo finalmente el silencio. Su voz era baja, pero cada palabra estaba llena de dolor e ira. El hombre bajó la cabeza, como si ya supiera que ya no había forma de escapar de esa verdad. No intentó negarlo, no intentó justificarse. En cambio, dio un paso atrás, como si la culpa que cargaba fuera una carga demasiado pesada para soportar. Daniel, comenzó, pero Daniel lo interrumpió. ¿Cómo pudiste? La voz de Daniel estaba llena de incredulidad. Años de amistad, años de confianza. Te consideraba como un hermano. Y destruiste todo. ¿Por qué? El hombre respiró hondo y se pasó una mano por el pelo en un gesto nervioso. Sabía que no había una respuesta suficiente para justificar lo que había hecho, pero aún así necesitaba decir algo. No lo sé, dijo con la voz quebrada. Las cosas se salieron de control. Nunca quise que esto sucediera, Daniel. Nunca. Daniel se rió amargamente y sacudió la cabeza. ¿Era eso todo lo que tenía? ¿Una vaga excusa de que las cosas se salieron de control? Eso no fue suficiente. Tú destruiste mi matrimonio, dijo Daniel, con la voz temblando de ira. Destruiste lo que era más importante para mí. ¿Y para qué? ¿Por qué las cosas se salieron de control? Esto es ridículo. El otro hombre intentó acercarse, pero Daniel dio un paso atrás levantando la mano, como si quisiera mantener cualquier contacto físico lo más lejos posible. No podía creer que estaba allí, frente a la persona a quien una vez le había confiado su vida, y que ahora era responsable de todo lo que más despreciaba. Fue un error, dijo el amigo, su voz casi un susurro. Yo sé eso. Y lo siento, Daniel. Lo siento más de lo que puedas imaginar. ¿Un error? Repitió Daniel, incrédulo. Un error es derribar una taza de café, no destruir la vida de alguien. Tú elegiste esto. Lo hiciste conscientemente. No me des excusas ahora. La habitación volvió a quedar en silencio y el hombre bajó la cabeza, sabiendo que no había nada más que decir. Daniel lo miró por última vez, sintiendo ira mezclada con un profundo disgusto. No quería escuchar más excusas. Allí ya no quedaba nada que salvar. Se acabó, dijo Daniel finalmente. No quiero volver a mirarte nunca más. Nunca. Y con esas palabras, dio media vuelta y salió de la casa, dejando atrás al hombre. No había nada más que decir. Estaba solo ahora, pero de alguna manera esto parecía lo único correcto. El enfrentamiento había terminado, pero las cicatrices que llevaba permanecerían ahí por mucho tiempo. Cuando Daniel regresó a casa, Clara todavía estaba despierta, esperándolo en el sofá. Sus ojos hinchados y rojos eran un reflejo de la noche que pasaron. Ella no dijo nada cuando él entró, y él tampoco. No había más palabras que pudieran arreglar lo que estaba roto. Ella lo observó durante mucho tiempo, como si esperara alguna reacción, algún cambio. Pero Daniel permaneció en silencio, atrapado en sus propios pensamientos, en su propio dolor. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, finalmente, con voz débil. Daniel la miró, pero no tuvo respuesta. Su traición no había destruido todo y él todavía no sabía qué vendría después. Daniel se sentó en el sofá de la sala, el silencio llenó cada rincón de la casa. Clara permaneció allí, a unos metros de distancia, como una sombra de todo lo que alguna vez fue su matrimonio. Ella quería hablar, él podía sentirlo. Sus ojos rogaban por algo, tal vez redención, tal vez solo el deseo desesperado de arreglar lo que ya no podía arreglarse. Pero Daniel no estaba dispuesto a escuchar. Ahora no. Después de todo, no. Se reclinó en el sofá, con los ojos fijos en el techo, tratando de encontrar algún tipo de lógica en medio del caos. Había una lucha interna que aún no podía resolver. Una parte de él quería gritar, quería ver a Clara y al otro hombre pagar por todo lo que le habían hecho pasar. Pero había otra parte, más pequeña y tranquila, que todavía estaba pegada a la idea de lo que tenían. O mejor dicho, de lo que pensaba. ¿Era posible empezar de nuevo? ¿Era posible reconstruir algo después de una traición tan profunda?
Estos pensamientos daban vueltas en su mente, como si estuvieran tratando de encontrar un lugar donde establecerse, pero nada tenía sentido. Las palabras de Clara, su confesión de que se había enamorado de su mejor amiga, fueron como espinas clavadas en su piel. Fue una traición que fue más allá de lo físico, tocó lo más profundo de su confianza. Como si cada momento que compartieron fuera una mentira. Daniel, murmuró Clara, con la voz baja, casi temblorosa. Ella todavía estaba allí, atrapada en el mismo dilema. La culpa pesaba sobre ella de manera visible, pero había algo más. Algo que Daniel no pudo descifrar por completo. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Él no respondió de inmediato. Dio un largo suspiro, sintiendo el peso del agotamiento físico y mental. Lo único que quería era un descanso, un momento para respirar sin asfixiarse por el dolor y la confusión. Pero Clara no parecía dispuesta a dejar que este momento de silencio durara. Cometí un error. Lo sé, continuó, casi como si estuviera tratando de justificar lo que, para Daniel, era imposible de justificar. Pero todavía te amo. Esto, todo lo que pasó, no cambia lo que siento por ti. Daniel se rió, una risa seca, amarga, sin humor. Sus palabras sonaron vacías, como un intento desesperado de aferrarse a algo que se había hecho añicos hacía mucho tiempo. ¿Amar? Dijo finalmente volviéndose hacia ella. ¿A eso lo llamas amor? Clara abrió la boca para responder, pero dudó. Tal vez porque sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento sería inútil. ¿Qué podría decir ella? ¿Que ella realmente lo amaba, a pesar de haber destruido su confianza? Las palabras parecían vacías, pero Clara insistió en llenarlas de algún tipo de significado. No fue una decisión consciente, Daniel, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Me perdí. Ambos nos perdimos. Sé que suena como una excusa, pero es la verdad. Daniel se frotó la cara y sintió que su frustración aumentaba una vez más. Sus justificaciones no importaban. Todo parecía muy lejos de la vida que tenían antes. Había pasado tanto tiempo lejos, luchando por hacer una vida para ellos dos, y cuando finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Estaban perdidos. Y ahora, no sabía cómo, o sí, quería encontrarla de regreso. ¿Y ahora?, preguntó, su voz sonaba más tranquila de lo que realmente sentía. ¿Qué esperas que pase? Clara lo miró con los ojos todavía llenos de dolor y arrepentimiento, pero también de algo más profundo, tal vez una última esperanza. No lo sé, comenzó, vacilante. Pero quiero arreglar esto. Si hay una posibilidad, por pequeña que sea, quiero intentarlo. Daniel guardó silencio durante un largo momento. Sabía que esta era la decisión que eventualmente tendría que tomar. ¿Podrías intentar reconstruir lo que estaba roto? Y si pudiera, ¿qué significaría para él y para ellos? El dilema moral al que se enfrentaba era asfixiante. Clara estaba dispuesta a intentarlo, pero él no sabía si estaba dispuesto a perdonar. No sabía si tenía la fuerza para vivir con la traición siempre acechando, como un fantasma que acecharía cada momento de sus vidas juntos. ¿Qué pasa con él?, preguntó Daniel finalmente, su voz sonaba más fría de lo que esperaba. ¿Lo amas? Clara parpadeó, sorprendida por la pregunta. Se mordió el labio inferior, como si intentara encontrar la respuesta correcta. Pero a Daniel no le interesaba una respuesta bien ensayada. Quería la verdad. Yo, no lo sé, admitió finalmente. No de la forma en que te amo. Daniel sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Cómo podría ella no saberlo? ¿Cómo pudo haber permitido que las cosas llegaran a este punto sin siquiera entender cómo se sentía? Entonces no sabes lo que sientes por él y quieres que simplemente me olvide de todo, preguntó, su tono ahora más cortante. Clara bajó la cabeza sin saber qué decir. Daniel sintió una punzada de desesperación. Nada de esto tenía sentido. ¿Cómo llegaron a este punto? ¿Cómo podía la mujer que amaba y en la que confiaba ser la misma persona que estaba allí, rogando por una oportunidad de salvar algo que ya estaba muerto? El silencio entre ellos se prolongó, pesado e insoportable. Daniel sabía que pronto tendría que tomar una decisión.
pero en ese momento no estaba listo. El dilema que enfrentaba era como un nudo apretado en su pecho y no había una respuesta fácil. ¿Qué haría a continuación? Y, más importante aún, ¿qué haría Clara si decidiera que no hay vuelta atrás? Esa noche Daniel no durmió. La oscuridad de la habitación, el silencio pesado, todo parecía amplificar el torbellino de emociones que pasaban por su mente. Quedó allí tendido, con los ojos fijos en el techo, las palabras de Clara resonando en su cabeza. Ella quería una oportunidad. ¿Pero estaba dispuesto a darle eso? La idea de seguir adelante, de intentar reconstruir algo que estaba completamente destruido, parecía imposible. Cada vez que pensaba en todo lo que ella había hecho, todo lo que había perdido, el dolor lo consumía. Por la mañana, el aire todavía estaba pesado, como si el propio ambiente supiera que el fin estaba cerca. Clara estaba en la cocina preparando café, sus movimientos automáticos, sin vida. Era como si ambos estuvieran esperando que sucediera lo inevitable. Daniel sabía que las palabras que debían decir llegarían pronto. Sabía lo que tenía que hacer, pero eso no lo hacía más fácil. Entró a la cocina, el sonido de sus pasos hizo que Clara se diera vuelta rápidamente. Había un brillo de esperanza en sus ojos, como si creyera que todavía existía una posibilidad de redención, una posibilidad de que todo volviera a la normalidad. Pero Daniel no estaba allí para darle esa oportunidad. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Clara asintió y le temblaban las manos. Ella se sentó a la mesa y Daniel la siguió, pero había una distancia insuperable entre ellos. Pensé mucho, comenzó, con sus palabras flotando pesadamente en el aire. Y me di cuenta de que lo que hiciste es imperdonable. Clara cerró los ojos, como si ya supiera lo que vendría después, pero aún así no estaba preparada para escucharlo. Daniel continuó, su voz firme pero dolorosa. Pasé mucho tiempo tratando de entender cómo sucedió esto, en que me equivoqué. Pero al final, la verdad es, no importa. Lo que hiciste no fue un error, Clara. Fue una elección. Elegiste traicionar la confianza que te di. Y eso, no hay vuelta atrás. Clara intentó contener las lágrimas, pero comenzaron a rodar silenciosamente por su rostro. Sabía en el fondo que lo que pedía era imposible, pero la realidad del final seguía siendo aplastante. Te amaba más que a nada, continuó Daniel, el dolor evidente en su voz. Pero ese amor se acabó. Lo destruiste. Y por mucho que quisiera, no puedo simplemente olvidarlo. Clara sollozó tapándose la cara con las manos. Daniel permaneció quieto, mirándola con una mezcla de lástima y alivio. Sabía que estaba haciendo lo que había que hacer, pero eso no hacía que el momento fuera menos doloroso. Me voy, dijo, después de un largo silencio. Voy a empacar mis cosas y partir. Ya no podemos seguir fingiendo que esto se puede solucionar. Clara no dijo nada. Sabía que no había más discusiones. Las palabras que podría haber usado ya se habían agotado, y ahora, todo lo que quedaba era el vacío. El final que tanto temía estaba ahí, ante ella, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Daniel subió a su habitación, cogió una maleta y empezó a empacar sus cosas. Cada prenda de vestir que empacaba parecía un símbolo del fin, una despedida de todo lo que creía que era su vida. El dolor era inmenso, pero al mismo tiempo sentía una extraña sensación de libertad. El peso de la traición seguía ahí, pero la idea de empezar de nuevo, de dejar todo atrás, era una luz al final de un túnel oscuro. Cuando bajó las escaleras, Clara seguía sentada a la mesa, inmóvil, como una estatua. Daniel la observó por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas para cerrar ese capítulo de sus vidas. Pero no hubo palabras que pudieran hacer justicia a ese momento. Adiós, Clara, fue todo lo que dijo, en voz baja pero llena de significado. Ella lo miró con los ojos rojos e hinchados, pero no respondió. Ella simplemente lo vio salir por la puerta, llevándose todo lo que quedaba de su matrimonio. Daniel no miró hacia atrás. Sabía que si lo hacía, podría fallar y no podía permitirse ese lujo. Se subió al auto y condujo sin rumbo por un rato, tratando de procesar todo lo que había sucedido. El peso de la decisión todavía recaía sobre sus hombros, pero con cada kilómetro que recorría se sentía un poco más ligero.
La vida que conocía había terminado, pero de alguna manera le dio una nueva oportunidad. No es una oportunidad de arreglar el pasado, sino de construir un nuevo futuro. Esa noche, mientras Daniel estaba solo en un pequeño hotel, pensando en todo, apareció un mensaje en su teléfono. Era de Clara. Dudó un momento antes de abrirlo, sabiendo ya que no había nada más que decir. Cuando finalmente abrió el mensaje, solo había una frase: lo siento mucho. Espero que algún día me perdones. Daniel miró la pantalla durante unos segundos, sintiendo dolor y alivio mezclados. Él no respondió. No había nada más que decir. Colgó el teléfono, lo dejó a un lado y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo se permitió respirar. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero en ese momento estaba listo para descubrirlo. El matrimonio había terminado, la traición había dejado profundas cicatrices, pero Daniel sabía que, de alguna manera, encontraría la manera de seguir adelante. Y esa, tal vez, era la única certeza que tenía ahora.